La Nación le dio un reportaje a un medio de comunicación, a la Folia de San Pablo, y se aprovechó de esa periodista, una periodista importante, informada, pero siempre ella, sabiendo que los periodistas extranjeros no conocen finamente lo que ocurre, aprovecha para que no se le hagan repreguntas. Ha mentido, mire, son 69 minutos de entrevista de Cristina donde ha generado una mentira tras otra. Algunas son de alta gravedad institucional y algunas tienen que ver con el tema de su enriquecimiento, del enriquecimiento ilícito de ella, de su marido, de toda su familia y de todo su entorno. Débora Plager ha trabajado bastante en ese tema, ¿no? Sí, porque, bueno, es muy impactante ver las mentiras que construye Cristina Kirchner, que no sabemos si ella misma se las cree, pero claramente forman parte de su relato. Elegir, bueno, un medio de Brasil, bueno, también tiene un mensaje implícito, ¿no? Que es este paralelismo que ella hace permanentemente entre su figura y la de Lula da Silva respecto del lawfare. A mí me parece que es muy interesante, sé que tenemos varios fragmentos para ir desgranando, para entender la construcción que ha hecho Cristina en todo este tiempo de su situación política personal y de su situación judicial. Y después, mira, si no tenemos el corte, porque hay mucho preparado y mucho material, te cuento que a mí me llamó mucho la atención cuando ella trata de explicar cómo se enriquecieron patrimonialmente, ¿no? Ella y su marido. Y dice, bueno, nosotros llegamos al 2003 a la presidencia siendo ricos, dice ella, o no éramos pobres, para no falsear el textual. Teníamos 3 millones de dólares declarados en un plazo fijo y 23 propiedades. Y además fuimos sobreseídos en 3 oportunidades por enriquecimiento ilícito. Bueno, ahí es falso. En primer lugar, una de las causas por enriquecimiento ilícito, cuando hubo una instancia de apelación, el fiscal que tenía que apelar, que era el doctor Tayano, sufrió un amedrentamiento con un familiar, bueno, directo como su hijo. Y luego el doctor Ollarvide, que fue otro de los que sobreseyó, contó públicamente, una vez que ya dejó de ser magistrado, cómo lo habían apretado, ¿no? Dijo, me agarraron del cogote para hacer ese sobreseimiento. El contador Víctor Manzanares, el contador histórico de los Kirchner, habló de cómo se confeccionaban las actas y las declaraciones patrimoniales para eludir justamente a la justicia. Y bueno, y el enriquecimiento patrimonial está claro, el blanco hablamos, ¿no? Por lo menos entre 1000 y 1300% entre un ejercicio y el otro en la función pública. Pero es muy interesante entender cómo construye Cristina Kirchner para sí misma y para quienes quieran escucharle y creerle su propio relato, ¿no? Sí. Bueno, tenemos para ver cuando dice que le investigaron 3 veces a Cristina. A ver. Yo lo dije, que estaba la sentencia escrita, lo dije el 2 de diciembre del 2019, la primera vez que le declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Se está diciendo que fueron 2 presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante 3 gobiernos democráticos. Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Pero además se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales, cuando en realidad, cuando termino como presidenta, tengo los bienes por los cuales fui investigada 3 veces. 3 veces fui investigada por mi patrimonio, tanto Kirchner como yo, y fueron inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa. Mira, Marina, no sé qué opinas vos. Acá hay 2 o 3 mentiras juntas. Primero, ya me ha agotado ese concepto de mentir y de defenderse de algo de lo que no se acusa. Todo el tiempo. Un gobierno democrático elegido por el pueblo no puede ser una asociación ilícita. Nadie dice que un gobierno democrático es una asociación ilícita. 4 o 5 integrantes de lo que yo llamo el cártel de los pingüinos millonarios se enriquecieron ilícitamente, no tengan dudas. No. Hasta los secretarios privados se enriquecieron. Y esa era la asociación ilícita que estaba dentro de un gobierno elegido por el voto popular. Y te digo más, o te sumo un detalle que no es menor, más allá de esto que vos apuntás muy bien, que es que no se dice que el gobierno fue una asociación ilícita, tampoco podemos pensar que aquellos que tuvieron la legitimidad de los votos quedan exceptuados o por fuera del derecho penal. Por más que los votos te avalen, si cometiste un delito penal, bueno, te caben las generales de la ley, te cabe el tipo que el código prevé. Pero me parece que no podemos decir, yo tengo los votos, ¿cómo me van a decir delincuente? ¿Qué tiene que ver que tengas la legitimidad democrática de origen con
lo que hiciste en el ejercicio de tu función pública. Me parece que ella sabe, volviendo a esto que planteaba Débora, si ella cree lo que dice o lo dice porque necesita un relato que la justifique, ella sabe. Vos sabés que sí, ella sabe. Sin duda, sin duda. Si me permiten, lo quiero incorporar a nuestros invitados. Empezamos por Karina Banfi, diputada de la Unión Cívica Radical. Karina, muy buenas noches. ¿Qué siente usted cuando ve que no hay una sola respuesta a las pruebas que evidencia la justicia en el caso Vialidad? Toneladas de pruebas, como dijo el fiscal Diego Luciani, y que permanentemente están reinventando relatos para tratar de zafar. Bueno, buenas noches primero. La sensación es la impunidad en la que se maneja. No hay que olvidar que ella es una vicepresidenta en ejercicio. Hoy representa al Estado argentino, representa a todos los argentinos y mañana creo que va a ser un día muy importante porque va a ser por primera vez condenada un mandatario en ejercicio por un hecho de corrupción. Y creo que toda la sociedad va a tener que pensar seriamente qué significa esto en el tipo de democracia que queremos construir. ¿Usted cree que va a ser condenada? Estoy segura. ¿Y por qué? ¿Por cuál delito? Ya que estamos repreguntando. Bueno, a ver, no puedo ir con tanto detalle, claro, pero a mí me parece que no me importa tanto los números de años que le den, sino que creo que lo más importante es que no pueda ocupar más cargos públicos, que es uno de los requisitos que tienen el tipo, los Eso tipos vale para penales, cualquiera de los dos tipos penales. Exacto, los tipos penales que se le están imputando. Cuando la condena quede firme, ¿no? Para evitar que Sí, el kirchnerismo diga que supuesto. mañana empezó la proscripción. La proscripción, sí, después todavía tiene Cámara y todavía tiene la Corte Suprema de Pedimos Justicia. ficha limpia, Claro. no es proscripción. Claro, es ficha limpia. Eso sería muy bueno llevarlo adelante en la Argentina. Pero el diputado Waldo Wolf, al que saludo, buenas noches, ¿qué opina de esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay dos argentinas. Una a la que el kirchnerismo se dirige de manera irracional. Es un dogma, es una religión. Cristina dice algo y todos acatan. Y otra que cree en las instituciones, que es una suma más variopinto, por eso la responsabilidad institucional de entenderle el desafío que tenemos, donde lo racionalizamos esto. Vialidad Nacional le otorgó el 12% de la obra pública a Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Santa Cruz tiene el 0,7% de la población. De ese 12%, el 85% se lo dio a Lázaro Báez. De las 51 obras que hizo, 25 no terminó y las otras tuvo sobreprecio. Y hicieron algo, para decirlo correctamente, que nadie en la historia se atrevió a hacer, que es blanquear la corrupción. Hizo hoteles y el sobreprecio de la obra pública se lo devolvía a través de alquileres ficticios. Está probado que robaron. Y tal cual decía recién las periodistas, aquí nadie dice que la asociación ilícita es el gobierno, pero evidentemente, si Cristina Fernández de Kirchner, Devido, López, Jaime, los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner, a la que se le encontraron cientos de millones de dólares en propiedades, se hicieron de ese patrimonio, bueno, evidentemente está claro para nuestro público, aquel que es racional, aquel que nos cuestiona, aquel que requiere una explicación, que aquí hubo enriquecimiento ilícito y toda una serie de ilícitos. Bueno, ahí hay un fragmento justamente, Alfredo, en el que ella contesta sobre este tema del enriquecimiento ilícito y dice que llegaron con ya una pequeña fortuna a la Casa Rosada después de haber pasado por la gobernación de Santa Cruz y antes por la Intendencia de Río Gallegos. En el libro, sinceramente, yo lo describo muy concretamente. La evolución normal que tiene un patrimonio. Nosotros cuando llegamos a la presidencia no era que éramos pobres, teníamos más de 23 propiedades, de las cuales después algunas las vendimos, con eso que vendimos compramos otras. Cuando llegamos teníamos un certificado de plazo fijo de $3 millones, más de 3 millones. Éramos en serio una persona. Es más, el diario La Nación hace un escrito, una nota, no sé si unos 4 o 5 días antes de que asumamos como presidente, y dice que somos un matrimonio, una pareja, una familia que tiene buen patrimonio, que tuvieron que armar una causa con falsas denuncias sobre la obra pública que ya había sido juzgada, porque no podían
hacerme juicio por enriquecimiento ilícito, porque ya lo habían hecho. Bueno, ahí hay algunas verdades. Es cierto que ellos tenían 23 propiedades cuando llegan al poder a nivel nacional. Son las propiedades de las cuales ellos, valga el juego de palabras, se apropiaron cuando el estudio jurídico llevaba adelante una suerte de extorsión respecto de los préstamos de dinero, de levantar las casas que no tenían posibilidad de pagar sus cuotas por una ley nefasta de la dictadura, que era la 1050, que muchísima gente no podía afrontar. Entonces ellos se encargaban, algo que muchos abogados no quieren hacer por un tema social, lo doloroso que es, cuentan mucha gente en el pueblo, en Río Gallegos, en Santa Cruz, cómo se apropiaban de las casas de aquellos que no podían pagar los intereses. Es cierto eso, pero 23 casas de Río Gallegos o de Santa Cruz, comparada solo con un dato, con los más de 70 millones de dólares que Daniel Muñoz, su secretario, su cadete, su corre y dile de Cristina y de Néstor, sobre todo de Néstor, el que recibía los bolsos, no en cualquier lugar, el que recibía los bolsos en el departamento que hasta hace una semana vivía Cristina, el que dice que ella volvió, el que los transportaba en avión, en los aviones oficiales que nadie revisaba, hasta la casa de María Ostoic, que era la madre de Néstor Kirchner, para esconder esos bolsos y esas valijas y esas mochilas llenas de dinero sucio de la corrupción. Sí, esos 3 millones de dólares y los departamentos lo tenían, pero luego multiplicaron esa fortuna y, como bien decía el diputado Wolf, la blanquearon luego, intentaron blanquearla de 1000 maneras, entre otras, Alfredo, con los hoteles, ¿no? Sí. Permítame agregar algo, porque es muy inteligente lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. No se la está juzgando a ella por la plata que tiene en blanco. Se la está juzgando porque el presunto testaferro, mañana lo va a decir la justicia, acumuló 22 veces la superficie de la capital federal. Un cajero del Banco Santa Cruz que hizo una sociedad 3 días después que asumió Néstor Kirchner, que no tenía ningún antecedente, ningún expertise en temas técnicos vinculados a ingeniería vial, recibió 22 veces la superficie de la capital federal. Para que la gente lo entienda, 3 veces y media la superficie de las Islas Malvinas. Claro. Se la está juzgando porque ese hombre, además, tiene un testamento que dice que durante 20 o 30 años no puede disponer de los bienes. Esto está claro que es desviar plata para alguien que es su testaferro. Por eso se la está juzgando. Sin lugar a dudas. Sí, obviamente que ella hace un forceps en el argumento, porque en esta oportunidad no se trata del enriquecimiento ilícito. Acá de lo que se trata es de un plan sistemático para la adjudicación espuria de obra pública. Y me parece que esa es la parte que ella esquiva siempre, cinturea siempre y omite explicar, porque la verdad que defensa técnica no ha hecho. No, y desde el punto de vista jurídico, judicial, para entender por qué ciertos magistrados actuaron de determinada manera, por ejemplo, en el caso de Ollarvide, más allá de que lo contara una vez que dejó el cargo que tenía como juez de la Corte, como juez de un tribunal federal de Pi, él lo que dijo es, bueno, a mí me apretaron para que yo sobresea. Después él fue a un jury de enjuiciamiento por otras causas, pero fue a un jury de enjuiciamiento y casualmente el 11 de septiembre de 2001, el día del atentado de las Torres Gemelas, es salvado por la mayoría peronista en el Consejo de la Magistratura. Por eso tanto hablamos del Consejo de la Magistratura, de la necesidad del equilibrio de poderes, de fuerzas y por qué el kirchnerismo tiene tanto interés en controlarlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, a su amigo Ollarvide, el que lo salvó en la causa por enriquecimiento ilícito, también lo salvaron en el Consejo de la Magistratura. Bueno, recuerdo que el propio Ollarvide no solamente decía que lo habían agarrado del cogote, lo decía llorando frente a las cámaras, sino que cuenta aquel encuentro con Víctor Manzanares, el contador público, y con un hombre de los servicios de inteligencia, donde toman champán y arreglan todos los datos para dibujar los libros contables de la familia Kirchner. Lo contó el propio Víctor Manzanares, arrepentido de haber hecho eso, con vergüenza hacia su familia, de haber ayudado a truchar los libros contables a la familia Kirchner. Pero además de todo esto, en la entrevista Cristina demuestra también cierta liviandad a la hora de mostrar que conoce de los temas. Yo digo de sobrevalorarse en el conocimiento de algunos temas. Fíjense que cuando comienza la entrevista con la Folia de San Pablo, ella le muestra
a la periodista algunos de los objetos, de las fotos, de los pequeños bustos que tiene de algunas figuras y le trata de explicar de qué se trata, que están en su despacho, ¿no? Y ahí comete dos errores, nada grave para Cristina, lo grave es que ha sido jefa de una asociación ilícita, imagínense. Y que hoy es vicepresidenta de la Y que Argentina. hoy es vicepresidenta y fue 2 veces presidenta, pero me gusta mostrarle esto para ver también cuál es esa actitud que tiene Cristina, que se muestra como que sabe absolutamente todo, y fíjese los errores que comete. Juan Perón, Hipólito Yrigoyen, el fundador de la Unión Cívica Radical, bueno, la Virgen de la Vendimia, la Virgen de la Corredilla, que es la Virgen de los mendocinos, el Gauchito Gil, que es, bueno, una pintura de Nora Patrick con Evita. Bueno, dos errores. Uno, Hipólito Yrigoyen, doctora, no es el fundador de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se funda con una expresión colectiva asambleística y si usted quiere ubicar una persona que es quien dirige, esa es Leandro Alem, claro. Obviamente. Leandro Alem. Y estamos hablando de eso, ocurrió en 1891. Sí, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente electo por el voto obligatorio, perteneciente a la Unión Cívica Radical, electo 2 veces presidente, pero eso ocurrió 25 años después de la fundación de la Unión Cívica Radical por Leandro Alem, allí en el frontón. Primer tema. Y luego una pequeña pavada, no es para criticarla, simplemente para mostrar algo, pues todos nos podemos equivocar. Ella dice la Virgen de la Corredilla y es la Virgen de la Carrodilla, que es la Virgen, la patrona de los viñedos, es la patrona de la fiesta de la vendimia, de los laburantes mendocinos, que es emocionante verla, cómo se mueve cuando la bajan del cerro a la hora de la fiesta de la vendimia. 2 pequeños datos, pero lo que realmente miente vinculado a estos 3 años de juicio oral y público es decir que se violaron sus garantías constitucionales. Fíjese. Bueno, es el corte que sigue, exactamente. Del 2019, la primera vez que le declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Bueno, la verdad, yo no sé qué opinarán ustedes, chicas, qué opinará Karina y Waldo Wolf. En 3 años no se violó ni una sola garantía constitucional. El juicio fue ajustado a derecho como pocas veces se ha visto, con todas las posibilidades, con el respeto institucional que corresponde. No sé cuál ha sido la violación de sus garantías. No, bueno, todos los imputados han tenido derecho a su defensa. Bueno, la indagatoria ya de por sí es el ejercicio mismo de la defensa del imputado. Pero bueno, para Cristina, ella necesita construir este relato, necesita deslegitimar todo lo que tenga que ver con los tribunales que van a investigar las causas de corrupción de su gobierno. Entonces, bueno, para construir ese relato necesita desacreditar todo lo que se realizó, pero fueron jueces de primera instancia, luego muchas causas son revisadas por jueces de la casación, hay muchos magistrados involucrados, ni hablar de los fiscales que investigan y acusan, muchos magistrados investigados en cada una de estas causas hasta que llegan a la instancia de juicio oral donde se ventila toda la prueba. Esto que decía Waldo Wolf previamente, de quién era Lázaro Báez, que no tenía expertise en obra pública, no tenía maquinaria, había sido un monotributista empleado de un banco en Santa Cruz, que crea Austral Construcciones ad hoc, digamos, para justamente movilizar el dinero que necesitaba en ese momento el gobierno de Néstor Kirchner. Esto ella lo conoce perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, necesita construir, y lo dijo Luciani, por eso digo que está ajustado a derecho, porque eso es parte de la investigación del fiscal que durante varias jornadas expuso esto, no solamente como un relato, con prueba documental, no solamente con prueba testimonial. Entonces, bueno, debe ser muy en este contexto, ¿no? Quizá podemos interpretar que cuando ella hace el pedido extemporáneo de hacer la ampliación de indagatoria en tiempo de alegato, lo que quería era después tener la excusa o la coartada perfecta para decir se violaron las garantías del legítimo proceso. Pero un legítimo proceso no quiere decir que uno pueda desconocer los tiempos procesales y pedir una ampliación de indagatoria en un momento donde ya el código te lo impide o te lo veda. Me parece que es por ahí. Y un datito político, gobiernan ellos. Claro. Digo, parece, a veces, a ver, en un país normal, esto no habría que aclararlo, pero digamos, la Argentina no es muy normal. Entonces, hoy gobierna Cristina. Sí. Entonces, si ella dice que se están violando la garantía del debido proceso, que en la Argentina no hay república, ella gobierna. Perdón, Débora,
Los 3 jueces que mañana van a fallar son 3 jueces elegidos durante el kirchnerismo. Bueno. Designados por ella, no solo los jueces. Sí, lo mostramos acá, Luciani, sí. el fiscal Luciani también. Pero le quería preguntar a la diputada Banfi, Sí. 2 cosas. Una cortita sobre la Unión Cívica Radical, algo que usted obviamente Claro. conoce muy bien porque pertenece a ese partido. Y después esto de permanentemente acusar a la justicia en lugar de mostrar pruebas, diputada. A ver, te contesto al revés, porque estaba pensando en la excelente instrucción que había hecho el fiscal Policitas. Claro, el Digamos, original. hay que ver también todos los actores intervinientes que la llevaron a la situación que va a tener mañana, a ella y a toda la banda. Entonces me parece que efectivamente ella está preparando el terreno del reproche de cuál va a ser el resultado de mañana para alargar los tiempos, esto que recién decía, hasta que quede la sentencia firme. Después de que haya una condena firme va a tener que cumplir la pena, pero mientras tanto ella va a utilizar todo el sistema judicial para su beneficio. Claro. Y sobre el radicalismo, mire, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Que encima sea culta, que sepa de la historia de los otros partidos, si lo único que hacen es aplastarlos con la impunidad. Bueno, hablando de notas al pie, como estos errores que marcabas Sí, vos, Alfredo, pequeñeces, ¿no? otra nota al pie es que ella haya dado la entrevista en el Instituto Patria, porque a mí me hacía recordar mucho a lo que pasó antes de que ella decida fundar Unidad Ciudadana y presentarse como candidata en el 2017, ¿no? Cuando empieza en el Patria a dar algunas notas. No sé, es una especulación política simplemente porque Cristina eligió el Patria, no eligió el Senado u otro sitio para hacer la nota, pero bueno, me hacía acordar un poquito a ese momento histórico, ¿no? Yo, de todas las mentiras que dijo, la que más indignación me produjo, no es la primera vez que lo dice, pero esta vez explica con lujo de detalles cuál es su pensamiento respecto a qué es lo que pasó con el juzgamiento a las juntas militares de la dictadura militar. Néstor Kirchner y Cristina ya mintieron descaradamente sobre ese tema del que jamás se ocuparon, como bien planteó el doctor Estracén en su momento, que ni un habeas corpus presentaron, pero más allá de eso, fíjese la interpretación que Cristina le cuenta a una periodista brasileña de la Folha de San Pablo, cómo fue el tema de los derechos humanos en la Argentina. No sé si será Madame Bovary, Cristina, que se cree sus propias mentiras. Fíjese. Acá hubo una política muy fuerte de memoria, verdad y justicia que fue impulsada por los organismos de derechos humanos, madres, abuelas. Quiero recordar a Eve Bonafini que nos abandonó hace unos días y fue rescatada luego también por el gobierno del presidente Kirchner. Más allá de lo que el presidente Alfonsín también hizo el juicio a las juntas, pero en el juicio a las juntas finalmente solamente fueron muy castigados 2 de los integrantes de las juntas, pero después no pasó absolutamente nada. Después no pasó absolutamente nada, dice Cristina. Castigaron a 2 personas, claro, a 2 de los comandantes les dieron cadena perpetua, pero fueron sancionados absolutamente todos. Y además decir que el juicio de las juntas no pasó absolutamente nada y que el que recoge la bandera de los derechos humanos es Néstor Kirchner, que después tuvo que pedirle perdón a Alfonsín después de esa barbaridad que dijo en la ESMA, aunque lo hizo en forma privada y no pública como correspondía. El juicio de las juntas, señores, señoras, ha sido el hecho más fundacional de la nueva democracia en la Argentina, que no permite golpes de Estado y no permite más que los militares se apropien del poder político. Esa es la trascendencia que tuvo el juicio de las juntas, con la valentía de Alfonsín y de una parte importante de la sociedad frente a los militares que todavía las balas picaban cerca en ese momento, y no después cuando Néstor Kirchner se hizo el guapo, cuando eran dinosaurios que no tenían ni dientes para morder. Así que me parece que considerar a los juicios a los militares simplemente como algo que castigó a 2 personas y después no sirvió absolutamente de nada, me parece una falsedad histórica. Bueno, hoy la pregunté en la radio de Graciela Fernández Meijide, que tiene autoridad moral para hablar del tema, porque padeció la dictadura y porque integró los equipos de la CONADEP y toda la investigación del Nunca Más. Ella me dijo, hay una sola palabra para definir a Cristina cuando habla de esto. Esa palabra es desfachatez. Y me pareció bastante atinada. Ahora le voy a preguntar a nuestros diputados invitados, pero si necesitas